Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rodríguez y les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de uno de los mayores genios de todos los tiempos. Les voy a hablar acerca de uno de los genios más brillantes que ha pisado la Tierra. Definitivamente su nombre marca un hito en la historia de la ciencia. Tanto así que su obra es considerada como una revolución científica. Así es, en esta oportunidad les voy a hablar acerca del prominente científico inglés Isaac Newton. Newton nació en la Navidad del año 1642 en la aldea de Woolsthorpe, un pequeño pueblo que se encuentra al norte de Londres, Inglaterra. Fue un niño prematuro. Cuando nació era muy frágil, no tenía el peso adecuado que debería tener un recién nacido. De hecho, sus familiares más cercanos, que lo vieron en sus primeros días de vida, no creían que iba a lograr sobrevivir. Su padre falleció unos meses antes de que naciera. Su madre, una señora llamada Hannah, volvió a casarse y dejó a su hijo de 3 años al cuidado de su abuela. Ahora, se dice que Newton no tuvo una buena relación con sus abuelos. No existe ningún registro por escrito, ninguna carta en donde él escriba palabras de afecto hacia sus abuelos. Y su madre lo abandonó porque este nuevo señor con quien se iba a casar, un man llamado Barnabas Smith, le puso como condición eso, de que dejara a su hijo de 3 años para irse a vivir y formar un nuevo hogar. Y de hecho su madre tuvo 3 hijos con este nuevo compromiso. Newton tenía un genio innato, era un niño muy creativo, tenía una gran imaginación. Creó unos juguetes mecánicos perfectamente construidos. Por ejemplo, creó un molino que molía trigo y siempre que estudiaba tomaba apuntes de lo que leía. Su madre regresó al hogar familiar después de la muerte de su esposo Barnabas Smith, pero este reencuentro, esta unión familiar duró muy poco. Muy pronto su tío materno, es decir, el hermano de Hannah, fue el primero en darse cuenta que Newton era diferente a otros muchachos de su edad. Convenció a su madre para que lo enviara a estudiar, en lugar de que se quedara en casa ayudando a las tareas de la granja, que por otro lado Newton había demostrado que no tenía cualidades de granjero. Es así como a los 12 años, mientras estudiaba en la escuela en Grantham, Newton tuvo que alojarse en la casa de Mr. Clark, un boticario de la aldea. En esta casa tuvo que convivir con otros niños de su edad, con los que no se llevaba muy bien. Al parecer, Newton prefería la compañía femenina. De hecho, se enamoró de la hijastra del boticario, de Mr. Clark, una chica llamada Catherine Storr. Pero esta aparentemente historia de amor muy pronto llegó a su fin. Ella se casó ya de joven y en la vida de Newton no se conoce otra relación romántica. Newton estaba muy ensimismado en sus investigaciones, aparte de lo que heredó de sus predecesores en ciencia, como por ejemplo la obra de Kepler, que jugó un papel muy importante en el desarrollo de la gravitación universal. También Newton tuvo otras pasiones, como su pasión por la teología y su pasión por la alquimia. Esto es especialmente llamativo, ya que estamos hablando de un hombre de ciencia, y puede resultar muy extraño que también se interese en encantamientos, en hechizos, en alquimia. Lo que pasa es que debemos contextualizar. La química de la época era la alquimia, así que sería un error restarle mérito a Newton por dedicarle esfuerzo y tiempo en investigar estos dos campos. Por ejemplo, Newton quería demostrar que las profecías de David y el Apocalipsis tenían algún sentido. Quiso organizar cronológicamente las fechas del Antiguo Testamento. Newton continuó con sus investigaciones y es así como a los 19 años ingresó al Trinity College de Cambridge. No hay mucha información sobre su vida antes de graduarse. Fue un joven suficientemente normal como para cometer algunas travesuras. Por ejemplo, en su libro de apuntes menciona sus visitas a la taberna y por ahí también menciona unos juegos de naipes. Bueno, y se graduó de bachiller en el año 1664. Y debido a la epidemia de la peste bubónica, o también conocida como la Gran Peste de Londres, la universidad estuvo cerrada. Newton se retiró a meditar en Woolsthorpe. Fue entonces cuando descubrió la ley de la gravitación universal,
cuando apenas tenía 23 años, en el año 1666. Fue aquí cuando ocurrió la famosa anécdota de la manzana. Definitivamente es una de las anécdotas más conocidas en la historia de la ciencia. Es la manzana más famosa del mundo. No me refiero a esa manzana, no. Pero luego de esta anécdota surge una pregunta. Si realmente a partir de la caída de una manzana se puede llegar a formular la ley de la gravitación universal. Y para responder a esta pregunta existen dos perspectivas. Por un lado, se sostiene que la evolución de la ciencia se da a partir de investigaciones anteriores, que un científico retoma aportes de científicos del pasado. Y por otro lado está la perspectiva que sostiene que la ciencia también puede dar pasos agigantados, que puede haber algún descubrimiento repentino que le permita dar un paso enorme a la ciencia. El punto es que la publicación de la ley de la gravitación universal tardó 20 años. Se creía que le faltaba resolver cierto problema del cálculo integral. En el año 1667, después de su regreso a Cambridge, fue elegido miembro del Trinity College. Un año después, también por esta época, construyó con sus propias manos un telescopio y lo utilizó para observar los satélites de Júpiter. Quería comprobar si la gravitación universal era realmente universal. A la edad de 26 años, reemplazó a Barrow, su profesor de matemáticas. Fue así que dio sus primeras clases en la universidad. Y estas primeras clases fueron sobre sus descubrimientos en óptica. A la edad de 29 años, fue elegido miembro de la Royal Society, una de las sociedades científicas más antiguas de Europa, que fue fundada en el año 1660. Este nombramiento le permitió a Newton comunicar sus trabajos sobre los telescopios y su teoría corpuscular de la luz. En ese sentido, no le fue bien porque las autoridades de esta sociedad, como Hooke por ejemplo, presentaron algunas objeciones a los trabajos de Newton. Newton al inicio permaneció indiferente, pero luego iba perdiendo la paciencia. Prueba de ello son las correspondencias que escribió expresando su incomodidad. Sin embargo, para Newton, la ciencia, estrictamente hablando, como la matemática, la mecánica, eran un pasatiempo, no eran su prioridad. Su corazón estaba con la teología y la alquimia. Estaba convencido de que volvería a la ciencia, conocida como filosofía natural, pero solo por diversión. Newton siempre fue un investigador obsesivo, un lector compulsivo, tanto así que llegó a afectar su salud. Cayó enfermo por pensar día y noche en el movimiento de la luna. Entre los años 1684 y 1686, definitivamente fue una de las mejores épocas en la historia del pensamiento humano. Probablemente ningún mortal ha pensado tan profundamente y con tanta intensidad como Newton, cuando escribió su libro más importante, Principios Matemáticos de Filosofía Natural, o simplemente conocida como el Principia Mathematica, que fue publicado en el año 1687. En cuanto al contenido de su libro, en la primera parte habla acerca de los principios de la dinámica, luego habla de la ley de la gravitación universal y finalmente en el último tramo de su libro habla acerca del sistema del mundo. Sus contemporáneos reconocieron la magnitud de su obra, así que el sistema newtoniano comenzó a enseñarse en las universidades, primero en Cambridge y luego en Oxford, y finalmente se difundió por toda Europa. Por otro lado, Francia había quedado adormecida por la filosofía cartesiana, pero pronto se despertó y se puso al día. Fue cuando Laplace continuó y completó los Principia. De este autor hablaremos en un próximo video. En el año 1692, cuando tenía casi 50 años, su insomnio y su rechazo a los alimentos afectaron significativamente su salud y cayó gravemente enfermo. Ya para entonces Newton había alcanzado cierta fama, así que las noticias sobre su estado de salud se extendieron rápidamente por toda Europa. Leibniz, el famoso científico y filósofo alemán, le escribió una carta donde expresaba su deseo de que Newton se recupere pronto. Un año después, en el año 1693,
Poco tiempo después, Newton se restableció y se enteró, había escuchado que el cálculo infinitesimal era ya muy conocida en toda Europa y que la autoría se le atribuía a Leibniz, el filósofo y científico antes mencionado. Ahora, ninguno tuvo la idea de que el otro le hubiera robado. Newton reconocía el mérito de Leibniz y Leibniz reconocía el mérito de Newton. Sobre quién inventó el cálculo fue más bien una cuestión de celos nacionales. Es decir, es como cuando dos países se disputan el origen de una comida, una bebida, una danza. Bueno, fue más o menos esta la situación por estos años. En el año 1696, cuando Newton tenía 54 años, fue nombrado administrador de la Casa de la Moneda. Su tarea era reformar el sistema monetario. En 1703, a la edad de 61 años, fue elegido presidente de la Royal Society y en este cargo fue elegido repetidas veces hasta su muerte en el año 1727. Isaac Newton y sus aportes serán recordados por la posteridad. Isaac Newton será recordado como el científico que cambió nuestra visión del mundo, cambió nuestra forma de pensar. Si han llegado hasta esta parte del video, gracias por acompañarme en este interesante episodio en la historia de la ciencia. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Conmigo será hasta aquí y nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad. Nos vemos.